Invitamos con un fuerte aplauso al Magíster Anel González. Buenas tardes. Bien, en primer lugar, agradezco al comité organizador de este congreso, de este primer Congreso Nacional de Psicología, especialmente a la presidenta de este congreso, la profesora Melba Estanciola, y a todo el equipo que le acompañó en esta organización. Igualmente, porque representa para la psicología un momento muy importante, que quizás abre la puerta para que año tras año hagamos esta práctica. Saludo de manera especial a la doctora Marita Mojica. Me corresponde hablar con ustedes. Quisiera que fuera más experiencial lo que yo tengo que hablar en este congreso, pero me interesa destacar algunos aspectos que son, que deben estar entre los intereses de investigación de los psicólogos de hoy y de mañana. El tema que me corresponde, la psicología y sus aportes a la seguridad humana. Vamos a ver si yo puedo manejar esto. El tema específico, las intervenciones ambientalistas y su impacto psicológico. Dado que este tema es muy amplio y quizás podríamos enfocarlo en lo que sucede cuando hay intervenciones tales como en el ambiente, tales como lo que nos ha presentado la licenciada, la magistra Torres, que realmente es preocupante, porque el canal funciona con agua y si se hace un cierre de los canales hídricos que llevan agua a los lagos que alimentan la operación del canal, estaríamos entrando en un problema de crisis operacional. Voy a definir algunos conceptos que me parecen importantes en esta conferencia. Entenderemos la intervención del ambiente como los efectos de agentes modificadores específicos que alteran el curso normal de la vida de los individuos. Un ejemplo, el que acabamos de escuchar y de observar aquí. Nos enfocaremos en los eventos de alta magnitud, yo voy a caminar por esa línea, que modifican las rutinas diarias, generando situaciones de emergencias extremas debido a las severas alteraciones que producen. Abordamos el tema de las intervenciones ambientales provocadas por eventos catastróficos que modifican significativamente la rutina diaria de los ciudadanos en los lugares donde ocurran estas. En este marco, las intervenciones ambientalistas se enfocan en actuar rápidamente para volver la normalización de los comportamientos de la población en el menor tiempo posible. Cuando ocurran, como veremos adelante, el tiempo de activación de los sistemas de protección, de ayuda y de control que se tengan al día y a la mano para que se activen para dar una respuesta oportuna, porque esa respuesta oportuna salva vidas, muchas vidas. En la perspectiva que yo llamo perspectiva 1 del tema, es la activación de protocolos diseñados para la gestión de los riesgos psicosociales de las poblaciones afectadas por eventos, fenómenos catastróficos. Es decir, que en esta perspectiva yo voy a enfocarme en presentar a ustedes
algunas situaciones que realmente estremecen prácticamente a todo el mundo, a toda la humanidad, cuando suceden en algún lugar. Y veremos más adelante que Panamá, como país, como territorio, no estamos exentos de que nos ocurra algún evento de esta naturaleza. La modificación del ambiente por esta causa demanda acciones inmediatas de corto, mediano y largo plazo, como lo señala la Organización Panamericana de la Salud. Inmediatas, como lo señalé hace un momento, porque el tiempo es determinante para salvar las vidas que puedan, estar dependiendo de la activación urgente y oportuna de los sistemas de ayuda inmediata. Ocurre, por ejemplo, un terremoto. Mientras más rápidamente actúan los sistemas y las entidades que están especializadas para actuar en esa condición, pues más oportunidad tendrán las personas que permanezcan vivas dentro de la catástrofe. En la perspectiva 2, en esta las intervenciones ambientalistas resultan de la aplicación de un plan de acción, cuyo objetivo es el encauzamiento de comportamientos de riesgo social en un determinado individuo o grupo. Estos pueden catalogarse en situaciones sociales regulares y en situaciones provocadas por eventos emergentes. Por ejemplo, si se trata de reorientar a un grupo de adolescentes, pudiera ser una vía proponer que estos adolescentes pudieran pasar algún tiempo en algún lugar donde sea más factible proveerles ayuda, la ayuda que requieran. Entonces, esa es una modificación que en un plan de acción, un grupo de intervención puede plantear. Pero nosotros en esta intervención no vamos a mirar mucho ese aspecto, aunque es muy importante. En la perspectiva número 2, el plan de acción se elabora justo para realizar intervenciones en las que se modifica el ambiente de ocurrencia de determinados comportamientos. Por ejemplo, nosotros en Panamá, hace algún tiempo, algunas décadas, teníamos un centro, una institución que le denominábamos Tribunal de Menores. Allí se llevaban a los adolescentes que precisamente tenían problemas de conducta de diversa naturaleza y que se consideraba que podría ser muy conveniente que ellos recibieran orientación y atención de especialistas para encauzar su comportamiento por una vía más, más social, que eventualmente le llevara a poder educarse apropiadamente y tener las probabilidades de una vida productiva. La finalidad de estos escenarios es producir un cambio mediante la modificación del ambiente, lo cual supone observación de normas éticas y legales. Es decir, no se puede llevar a un grupo de personas, a un grupo de jóvenes, a un lugar con fines de controlar y de hacer como una especie de higiene social, sin tener los consentimientos, sin mirar si los estatutos legales nuestros y si eso va en correspondencia con las normas éticas. En esta conferencia entonces me enfocaré en las modificaciones del ambiente ocasionadas por la ocurrencia de eventos naturales, acciones humanas planificadas y aquellas que resultan de fallas tecnológicas. En este marco de análisis situaremos en la primera perspectiva de abordaje, que supone la activación de un protocolo consensuado,
Eso es lo que tienen, por ejemplo, los protocolos de Naciones Unidas para eventos catastróficos. En una situación inesperada e inesperadamente ocurrida o acaecida, es decir, no se puede predecir cuándo van a ocurrir. Por eso es que tienen que estar bien estructuradas, bien planificadas y con una capacidad de prácticamente de comunicación instantánea entre los organismos responsables, cuya finalidad es la mitigación, la atención, la protección, la recuperación del control social, la rehabilitación y la reconstrucción de rutinas vitales. Lo que primero ocurre, o lo que primero debe hacerse en una situación de catástrofe, es la actuación de los organismos que directamente van a examinar, de acuerdo a los protocolos establecidos, cuáles son las condiciones, cómo ha quedado, por ejemplo, el entorno material y qué cuidados primarios se deben tener, de modo que el equipo que va a ofrecer ayuda no resulte también lastimado, herido o incluso que no resulte en muerte, como en efecto ocurren, a pesar de que apliquen esos protocolos. Definiendo este concepto, de acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua, contingencia o proximidad de un daño, eso es lo que es un riesgo. De modo que, ocurrido un evento de magnitud como a los que yo me estoy refiriendo, los daños son evidentes. Y esto lleva a que de esa destrucción, de esa desarticulación de cómo está estructurada una región, una zona o un sitio, van a resultar de allí una serie de, digamos, de establecimientos, de infraestructuras que se afectan notablemente, como muchas veces, por ejemplo, el agua potable, la electricidad y la disposición de los desechos. El riesgo social deviene entonces en la contingencia o proximidad de un daño social que trae consigo una alteración de un factor en el entorno de un individuo o grupo. Ejemplo, el cierre de un plantel educativo implica privación de un derecho fundamental. Eso nosotros tenemos la experiencia, ¿verdad?, en este año académico como en otros, ¿verdad?, de la secundaria nuestra o de nuestro sistema educativo. Una intervención ambiental, ¿cómo la entendemos dentro de este marco que yo planteo? Una acción programada y justificada desde un marco legal y teórico que se realiza sobre un colectivo o una persona. Ese es cuando se prepara un plan de acción para, teóricamente, contribuir a aliviar un riesgo dentro de un sector o de una comunidad. Esta acción de intervención aumenta o disminuye el riesgo de daños al ambiente y a las personas. Una definición de ambiente, la Real Academia nos la plantea de esta manera: algo que rodea a algo o a alguien como elemento de su entorno en el cual pues esa situación, ese algo se da o ese alguien se encuentra. Una intervención ambiental tiene como objeto modificar determinado entorno. Y para tener un poco de claridad en lo que más adelantito voy a presentar, creo que es bueno distinguir lo que es una catástrofe de lo que es un desastre. Una catástrofe es un suceso que produce gran destrucción o daños. Es el evento en sí, es el sismo, es la inundación, es una explosión que afecta grandemente, es un maremoto
seguido de un terremoto, ¿ok? Y el desastre son las desgracias que ocurren como consecuencia de esa catástrofe. Mucha gente muere, hay grandes perturbaciones en lo que son las vías de comunicación, lo que es la vida económica de un país, la vida social, la vida cultural, etcétera. Entonces, entre estos eventos, oiga, sí, se lo agradezco. Bueno, me disculpan. Entonces tenemos las catástrofes por eventos naturales, por causas naturales, las humanas planificadas y las que provienen de fallas técnicas de algún artefacto u obra. Por ejemplo, un edificio se derrumba con toda la gente adentro. Ejemplo. Resultados de una catástrofe: grandes pérdidas de vidas, humana y animal. Ahí sufre todo ser vivo por igual. Gran destrucción de infraestructura física y ambiental, fuentes hídricas y sistemas derivados. Extensos daños a las diferentes especies, aves, animales, peces, plantas. Y una característica importante aquí es que hay una lenta vuelta a la normalidad. Claro, que va a depender de la magnitud de los daños que se ocasionen por el evento. Yo le estoy presentando aquí algunos eventos catastróficos que han ocurrido en algunos países. En Sumatra, creo que muchos de nosotros lo recordamos muy bien, ese terremoto de 9.3 que ocasionó 360,000 muertes. Ahí podemos ver Haití, más próximo, ¿verdad?, que se ocurrió en el 2010, 316,000 personas. Nicaragua, 23 de septiembre de diciembre de 1972, 10,000. Perú, 1970, 60,000. Chile, bueno, Chile ha tenido muchos terremotos, pero aquí hay uno que digamos, ocasionó 24,000 muertos. Ecuador también ha tenido varios terremotos y este que les presento aquí de una magnitud 8.8, 1.500 muertos. México, 15 de septiembre de 1985, ocasionó 20,000 muertos. Pero, ¿qué ha pasado en Panamá? O sea, ¿tenemos o no tenemos estos eventos aquí? El 7 de septiembre de 1772 ocurrieron 75 muertos, una magnitud de 7.9. En esa ocasión hubo balcones, hubo rajaduras de las calles, sobre todo del Casco Viejo, y las torres de la iglesia catedral cayeron. El 2 de octubre de 1913, uno en Azuero, no se reportaron víctimas. El 2 de abril del año 1916, de 7.0 en Bocas del Toro. El 18 de julio de 1934, uno de 7.6 en Puerto Armuelles, afectó seriamente a David. En David hubo casas que cayeron en ese terremoto que tuvo su epicentro en Puerto Armuelles. El 2 de mayo de 1943, otro sismo en Azuero de 7.1 en la escala Richter. Y bueno, sigue aquí la lista. 3 de junio del 45, uno de 7.0 ocurrido en David, principalmente afectó a David. El 5 de enero del 55, 7.1 en Veraguas, muchos daños en la población del sur de Veraguas. El 13 de julio de 1974, 7.3, muy fuerte en Darién. El 11 de julio de 1976, 7.0, principal lugar donde ha afectado Jaqué y donde hubo 5 muertos. El 1 de julio del año 1979, 6.5 en Puerto Armuelles, derrumbó un pabellón de la escuela secundaria y rompió tuberías de la Petroterminal. Si ustedes ven,
estos sismos, si ocurren en otro lugar, digamos, de una mayor densidad de población, las víctimas podrían haber sido muy numerosas. El 22 de abril del año 91, recuerdan ustedes, el que ocurrió en Bocas del Toro, y que por acá pues se comentaba mucho lo que se hizo con la ayuda que dio el pueblo panameño, ¿verdad? Allá, y cómo se administró esa ayuda para la gente damnificada. Ahí hubo 79 muertos y 1.076 heridos. El 31 de julio del 2002 dañó severamente el muelle fiscal nuevamente de Puerto Armuelles. El 25 de diciembre del 2003, de 6.5, Puerto Armuelles, 2 muertos, dejó inservibles 600 hogares. Ya se paró por aquí la policía. Bueno, yo voy a ir rápido para concluir aquí. Para los que la curiosidad, ¿verdad?, les impulsa, le doy esa referencia para que busquen, digamos, tener más información. Ha habido muchos más movimientos sísmicos en Panamá y ese centro lleva el registro de todas las sacudidas que da la tierra en las 24 horas. Todos los días ocurre eso. Lo que pasa es que hay unos que son los que van de 6.0 en adelante, ocasionan daños, y entonces hay mucha noticia al respecto. Pero hay otros de 2.2 en toda la gama de la escala Richter. Aquí, por ejemplo, fallecido en las guerras. Yo nada más le presentaba estos datos para que ustedes vean que en los terremotos ocurren realmente pocas víctimas. Donde realmente ocurre un desastre humano terrible son en las guerras. Aquí les muestro algunas de ellas de mucho tiempo. Ustedes ven ahí que son millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial, según las estadísticas, entre 40 a 72 millones de personas producto de las guerras, en este caso de la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes suman esa cantidad, nunca será nada parecido a la que se presenta en los desastres naturales. Son infinitamente mucho más reducidos en cuanto a la cantidad de personas afectadas. ¿Me da 2 minutos? ¿Sí? 1. Bien. Entonces, en el impacto psicológico, que nos interesa mucho, yo hice unas categorías. La primera es las reacciones de estrés agudo inmediatas al evento. Ustedes pueden ver ahí las situaciones psicológicas que se disparan. En la fase que llamamos reorganización de respuestas de ajuste, el individuo ahí es capaz de reaccionar para darse cuenta de lo que ha pasado y muchas veces es el primero en ofrecer ayuda al que se encuentra, por ejemplo, compartiendo lamentablemente un espacio donde él y otros más han podido quedar vivos. Por ejemplo, lo que ocurrió en Chile, ¿verdad?, cuando el famoso rescate que se dio a los mineros. En esta otra fase, el surgimiento de estrés postraumático. Este es quizás el que hace que la vida a una persona donde ha habido un desastre, una intervención de la naturaleza con una intensidad terrible, la gente nunca lo olvida. Nosotros los psicólogos le podemos proveer atención terapéutica, pero estas personas nunca lo olvidan y sigue perturbándoles a lo largo de su existencia. Pero en la fase final, que es la reconstrucción de rutinas y redes de anclaje social, toma largo tiempo para llegar allá, pero lo ideal es que se haga todo lo posible, todas las instituciones del Estado en coordinación y en comunicación, cuando ocurren este tipo de desastres, puedan activarse, puedan coordinarse para llevar a la población afectada progresivamente a una situación de normalidad.
no solo son los eventos naturales los que afectan, las guerras afectan más. Recordemos, muchos de nosotros podemos recordar lo sucedido en la invasión y los meses previos a ese suceso. El temor, el miedo, la ansiedad. Usted ya cuando eran las 6 de la tarde iba para su casa, se encerraba. Obviamente que el temor como un factor limitante ante una amenaza, por ejemplo, como la que ya se cernía sobre Panamá, que hacía vernos que era inminente el momento en el cual los Estados Unidos invadirían a Panamá, como en efecto sucedió, y mucha gente murió, mucha gente quedó herida, y yo me atrevo a decir que lo que el Estado panameño está en deuda con toda la gente sobreviviente que no recibió, que no murió producto de las balas del ejército norteamericano, pero que murieron familiares heridos. El Estado panameño está en deuda, no solamente porque el día 20 de diciembre se ha declarado un día de duelo nacional, debe ser el primer paso, y lo otro, crear la infraestructura de apoyo a las víctimas, en este caso sobrevivientes, que han bregado solas, correcto, con el sufrimiento, con las secuelas de no poder dormir, de apenas escuchan un disparo por allí, experimentar nuevamente toda la sintomatología que percibieron en aquella noche fatal y días subsiguientes. Ya prácticamente me están bajando de la tarima y yo no tengo más que agradecerle a ustedes su atención. Gracias. Okay.